recomiendo que aprendan bien el cálculo diferencial e integral, porque además es la base, ¿no?, de la ingeniería, porque en ingeniería, ¿qué es lo que hacemos? Optimizamos generalmente, ¿no? Entonces, las derivadas también nos ayudan a optimizar. Entonces, vamos a empezar, dicho todo eso, ¿sí? Vamos a empezar con la clase. Ya, vamos a ver entonces funciones, como les dije. Entonces, empecemos ya. Bueno, vamos a empezar. Bueno, no voy a dar los conceptos, ¿no es cierto? No voy a dar los conceptos porque ya los han visto con el ingeniero, ¿no? A ver, ¿quién me puede decir qué es una función? A ver, por puntos extra. ¿Alguien? Es una relación con una condición especial donde todos deben estar relacionados de uno a uno. Sí, está bien tu concepto. Está bien. ¿Cuál es tu nombre? Aarón. Ya, Aarón. Dime tu nombre completo, por favor. Ah, Kisbert Fernández. Ya, te has ganado puntos, ¿sí? Eh, ya, está bien tu definición, ¿no? Bueno, hay varias formas de definir una función en realidad, ¿sí? Pero podemos decir que una función es una relación, ¿no es cierto? Con eso es suficiente, diría. Ya, pero bueno, nos vamos a enfocar ahora en lo que queremos, ¿no? Vamos a ver lo que es el dominio y el rango. Seguramente ya han visto qué es el dominio y el rango. No vamos a definir aquí nada, simplemente vamos a ver ya problemas, porque el tiempo es corto, ¿no es cierto? Entonces, veamos el primer problema. El primer problema dice lo siguiente. A ver, un ratito. Ya. Dice hallar, hallar el dominio, el dominio, dominio de f de x, que es igual a la raíz de 1 menos la raíz de 4 menos x al cuadrado. Entonces vamos a calcular el dominio de esa función, ¿sí? Ya. Entonces calculamos el dominio de esta función. Bien. Ahora vamos a ver. Ya. Entonces, en primer lugar, ¿qué es el dominio? El dominio es el conjunto, bueno, geométricamente podemos decir que es el conjunto de los valores, ¿no? En el conjunto X. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tenemos que restringir las funciones en X. Entonces, vamos a restringir de la siguiente manera. Primero, a ver, ¿quién me puede decir el dominio de la raíz cuadrada? ¿Cuál es el dominio de cualquier raíz cuadrada? Lo tiene que ser mayor a cero. Mayor o igual a cero. Mayor o igual a cero, exacto. ¿Cuál es tu nombre? Mayor o igual a cero. A ver, ¿quién me ha dicho la respuesta correcta? Pido Pamela Mancilla. ya. Pamela Mancilla. Sí, hay que manejar bien los conceptos, ¿no es cierto? Es mayor o igual a cero, porque nosotros sabemos que no existe, ¿no?, la raíz cuadrada de un valor negativo. Entonces, aquí vamos a generalizar. Vean, si tengo una raíz de índice 2n de cualquier función, por ejemplo, f de x, ¿cuál sería su dominio? Su dominio va a ser, el dominio sería f de x mayor o igual a cero. Ese va a ser entonces su dominio, ¿no es cierto? Estamos generalizando. Esto es para qué índice, para un índice par, ¿no es cierto? Por eso estamos diciendo el índice 2n de f de x, ¿no es cierto? Entonces, si es raíz de 4, bueno, si aquí el índice es 4, 6, 8, siempre tiene que ser mayor o igual a 0 el argumento, ¿no?, del radical. En nuestro caso, veamos, aquí tenemos un radical y dentro de este radical otro radical. Entonces, cuando tenemos funciones así de este tipo, siempre hay que restringir desde afuera hasta la última función. Entonces, observemos, ¿qué tendríamos que restringir primero? Todo esto, ¿no es cierto? 1 menos la raíz de 4 menos x al cuadrado. Eso tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una raíz cuadrada y cuando el índice es par, como pueden ver, todo este argumento tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que todo este argumento tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces, vamos a restringir primero este argumento. Vamos a restringir 1 menos la raíz de 4 menos x al cuadrado. Eso tiene que ser, ¿qué tiene que ser eso? Mayor o igual a 0. Pero alguno ya dirá, ah, con eso basta, debe decir alguno, ¿no? No, vean, estamos restringiendo este radical nada más. Pero observen qué sucede. Los valores numéricos no se restringen, ¿sí? Solamente las funciones. Entonces veamos,
Ya está lo de adentro, ya está restringido el primer radical. Ahora, ¿dónde hay otra función? Aquí existe otra función. Observen, aquí hay otra raíz cuadrada. Entonces, ¿cuál es el dominio de la raíz cuadrada? Todo este argumento tiene que ser mayor o igual a cero. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que intersectar siempre cuando estamos restringiendo de afuera hacia adentro. Entonces, siempre se intersecta. Entonces, aquí marcamos el símbolo I. Entonces, 4 menos x al cuadrado, restringimos, ¿no? Eso tiene que ser mayor o igual a cero. Entonces, 4 menos x al cuadrado tiene que ser mayor o igual a cero. ¿Tendré que restringir algo más? A ver, ¿quién me puede responder? ¿Debo restringir algo más en esta función o ya está todo restringido? Ya está restringido todo, ¿no es cierto? Ya no es necesario estar restringiendo nada. Vean, hemos restringido primero este radical, ¿no es cierto? El primer radical hemos restringido. Ahora, esto no se restringe porque es un número. Ahora, veamos aquí que hay otro radical. Entonces, restringimos esta función. Ya no hay más funciones, ¿no es cierto? Entonces, siempre hay que hacer eso, ¿sí? Siempre hay que restringir desde afuera hasta lo más profundo de la función, ¿no es cierto? Entonces, lo más profundo era esto nada más, ¿verdad? Era eso. Un momento voy a agregar a sus compañeros, me están pidiendo. Ya, listo. Entonces, eso por una parte, ¿no es cierto? Ya. Bien, ¿se entiende esta parte? Si tienen alguna duda, pueden preguntar, ¿no es cierto? ¿Alguien tuviera alguna duda de esta parte? Sí, ingeniero, una pregunta. Dime, ¿Por dime. qué no se restringe el número? Y no pensé que era todo el argumento lo que había que restringir. Ah, por eso, mira. Primero, observa lo siguiente. Aquí tenemos una raíz cuadrada, ¿no es cierto? Ahora, ¿todo el argumento cuál es? Es 1 menos 4x menos x al cuadrado. Todo esto. Mira, lo voy a remarcar acá. Con esto. Primero estamos restringiendo. Un momentito. Un momento. Primero estoy restringiendo todo esto. Pues observar. Todo esto es restringido, ¿no es cierto? Ve, mira acá. 1 menos raíz de 4 menos x al cuadrado mayor o igual a 0, ¿no? Ahora, ¿qué tengo que restringir? Tengo que restringir este radical. Este número nada que ver, ¿no? Porque, bueno, es un número nada más. Solamente se restringe a las funciones en x. Entonces, esto nada que ver. Ahora, debo restringir 4 menos x al cuadrado. Entonces, aquí decimos 4 menos x al cuadrado mayor o igual a 0. Entonces, los números, no pasa nada con los números, ¿no es cierto? Lo que me interesa son las funciones. ¿Se entiende la explicación? Sí, ya he entendido. Gracias. Ya, perfecto. Entonces, si tiene alguna duda, pregunta nada más, ¿sí? Activamos el micrófono y pregunta. ¿Alguien tiene alguna duda más sobre esta parte? Ya, creo que nadie más. Perfecto, entonces, bien, se ha entendido, ¿no? Hasta esta parte. Hay que ir restringiendo bueno, desde afuera hasta lo más profundo de la función. Entonces, esto era lo más profundo de la función, ¿sí? Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que resolver estas desigualdades y luego intersectar. Es sencillo, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que recordar cómo se resolvían. Ya han visto ustedes eso, ¿no? En el curso prefacultativo. Y vamos a proceder entonces a resolver las desigualdades. Entonces, ¿qué hacemos? A ver. Ya, listo. Entonces, resolvemos. ¿Cómo resolvemos esta desigualdad? A ver. ¿Qué podemos hacer? Miren lo que vamos a hacer. Miren lo que vamos a hacer. Este 1 lo voy a mantener en el primer miembro. Le voy a sumar a la desigualdad la raíz de 4 menos x al cuadrado. Si sumo la raíz de 4 menos x al cuadrado, esto desaparece, ¿verdad? Entonces voy a tener mayor o igual a 0, mayor o igual a raíz de 4 menos x al cuadrado. ¿Se entiende esto? Sí, ¿verdad? Es como si estuviera pasando nada más, ¿no? Ahora les pregunto, ¿puedo elevarlo al cuadrado? A ver, ¿quién me responde? ¿O no puedo elevarlo al cuadrado? Sí. ¿Se puede? ¿Por qué se puede? Porque son positivos, ¿no es cierto? Ambos miembros son positivos. Si uno fuera negativo, no se puede, ¿verdad? Entonces, podemos elevarlo al cuadrado. Lo elevamos al cuadrado. Entonces, ¿qué vamos a tener elevándolo al cuadrado? Vamos a tener 1 mayor o igual. En este caso, podemos eliminar la raíz con el cuadrado. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener, vamos a tener 4 menos x al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces vean que se ha transformado en una desigualdad sencilla, ¿no es cierto? Entonces todo lo voy a llevar al primer miembro. ¿Qué vamos a tener?
x al cuadrado menos 3 mayor o igual a 0. Bien, ¿cómo resuelvo esta desigualdad? ¿Qué se debe hacer? Factorizo al máximo, ¿verdad? Entonces, factorizando al máximo, ¿qué vamos a tener? Vean, vamos a tener x menos raíz de 3 por x más raíz de 3 mayor o igual a 0. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a hallar los puntos críticos, ¿no es cierto? Entonces, el primer punto crítico, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el primer punto crítico? X igual a Raíz de 3. raíz de 3. ¿Cuál es el segundo? X igual a Raíz de 3 negativo. exacto, ¿verdad? Listo. ¿Qué hacemos ahora? Tenemos que llevar a una recta real, ¿no es cierto? A una recta real. Entonces, aquí vamos a poner. Ahí, ya. Entonces, menos raíz de 3 acá. Ya. Ya. ¿Tiene que ser cerrado o abierto? A ver, ¿quién me puede responder? Los valores de menos raíz de 3 y raíz de 3. Cerrado. Cerrado, ¿verdad? ¿Por qué cerrado? Porque aquí hay el igual, ¿verdad? Entonces, cerrado, ¿sí? Cerrado van a estar esos dos valores. Ahora me doy un valorcito, ¿no es cierto? En este caso el 0 me conviene. El 0, acá el 0. Entonces el 0 reemplazamos en la desigualdad. Vamos a reemplazar en esta parte, a ver. Si reemplazo 0 vamos a tener menos 3. Menos 3 es mayor o igual a 0. ¿Eso es falso o verdadero? Eso es falso, ¿no es cierto? Entonces esto es falso, esto es verdad y verdad. Por consecuencia, se estaría pintando simplemente el intervalo verdadero, ¿no es cierto? Todo esto. Vamos a pintar. Listo, ya estaría resuelta, ¿no? La primera desigualdad. Bueno, esto supongo que ya conocen, ¿no? Porque ya han visto esto en el curso prefacultativo. Listo, de esa forma se resuelve, ¿no? Ahora vamos a resolver esta otra desigualdad. Entonces, resolvemos esta otra desigualdad. ¿Qué hacemos? Factorizamos al máximo en primer lugar. 2 menos x por 2 más x, ¿verdad? Mayor o igual a 0. Puntos críticos. Vamos a tener 2 y menos 2. ¿Qué hacemos ahora? Llevamos a una recta real, ¿verdad? Vamos a llevar a una recta real. Ya. Entonces, el menos 2 primero. El menos 2 que va a estar pintado, ¿no es cierto? Porque aquí tenemos uno igual. El menos 2 pintado y el 2 pintado. Ahora, aquí vamos a marcar con 0, vamos a trabajar. Entonces, empezamos el 0. 4 es mayor o igual a 0, eso es verdad. Entonces todo este intervalo va a estar pintado. ¿Sí? Todo está pintado. Listo. Ya se ha resuelto, ¿no es cierto? Estas dos desigualdades. Pero ¿qué tengo que hacer ahora? Tengo que intersectar, ¿no es cierto? Tengo que intersectar esta desigualdad con esta otra desigualdad. Entonces vamos a intersectar en esta parte. Aquí vamos a intersectar. Vamos a tener, a ver, primeramente estos valores. Menos raíz de 3, menos raíz de 3 y raíz de 3. ¿Sí? Ya, tenemos esos valores que, bueno, están pintados y esto está yendo hasta el infinito, ¿verdad? Y esto está yendo a menos infinito. Perfecto. Ya. Ahora vamos a dibujar este otro intervalo. Pero hay que recordar lo siguiente. ¿Dónde va a estar ubicado 2? ¿El 2 es mayor que raíz de 3? ¿O no? A ver quién me responde. ¿El 2 es mayor que raíz de 3? El 2 es mayor que 3. Sí, ¿no es cierto? El 2 es mayor que 3. Raíz de 3. Sí. Entonces vamos a pintar esta forma. Entonces sería ahí, ¿verdad? Y esto estaría aquí también. Menos 2 y aquí 2. Pero van a estar pintados también ambos. Y dibujamos también ese intervalo. Por si acaso se dice intervalo, no se dice intervalo, se dice intervalo, ¿sí? Entonces, listo, ya. Pero ¿qué habíamos indicado? Que tenemos que intersectar. Entonces intersectamos estos dos conjuntos. Intersectamos esos dos conjuntos. Ahora, ¿qué es la intersección? Es la parte común de los dos conjuntos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo vamos a intersectar? Vean lo siguiente. Entonces, como es la parte común, vean lo siguiente, lo que vamos a hacer. Ahora con celeste. Como es la parte común, vamos a trazar acá una recta real. Y vemos que es la parte común entre ambos conjuntos. Vean, la parte común sería desde menos 2, ¿no es cierto? Desde menos 2 hasta menos raíz de 3. Bueno, tiene valores similares, ¿no es cierto? Es parte común. Ahora, desde raíz de 3, ¿hasta dónde sería? Hasta 2, nada más, ¿no? Entonces, todo eso va a ser común en esos dos conjuntos. Entonces,
aquí marcamos menos raíz de 3 y menos 2. Hasta eso, y desde raíz de 3 hasta el 2, ¿verdad? Listo. Entonces este sería el dominio nada más, ¿no? Y anotamos. ¿Cómo vamos a anotar? Así se nota. Dominio de f. Ya. ¿Cómo podemos anotar? Vean. Cuando está pintado, cuando es cerrado el valor, entonces un corchete de esta forma, ¿sí? Entonces decimos menos 2 a menos raíz de 3, siempre con una coma separa. Entonces, cerrado, ¿no es cierto? Porque está pintado. Ahora, cuando hay una separación, es unión, ¿sí? Unión, cerrado, raíz de 3 hasta 2, también cerrado, ¿sí? Ahora, si no fuera, por ejemplo, pintado en esta parte el 2, hacia el otro lado del corchete, ¿no es cierto? Pero cuando es pintado, siempre tiene que estar de esta forma el corchete. Se puede escribir de esa forma, ¿no es cierto? ¿Se ha entendido esta parte? ¿Alguien tiene alguna duda? Pregunta nomás si tiene alguna duda. ¿Alguien tiene alguna duda? Oh, sí. ¿Sí? ¿Por qué no se puede elevar al cuadrado cuando es negativo? Porque ahí estarías, bueno, estarías, ¿cómo se llama? Estarías haciendo cumplir una falsedad, ¿sí? Estarías haciendo cumplir una falsedad. Además, en algunos casos te va a dar un valor que pertenece a la solución, pero generalmente estás perdiendo soluciones cuando estás haciendo esa operación, ¿sí? Entonces, lo más conveniente elevar al cuadrado es cuando ambos son positivos, ¿sí? Siempre hay que elevar al cuadrado cuando ambos miembros son positivos. ¿Alguna otra duda? Ya, ¿sí he entendido, no es cierto? Esta parte, este probablemente no se va muy complicado. Ya, vamos a ver otro problema. Uno más interesante, a ver. Ya, no se preocupen, ¿sí? Si no han sacado foto o algo, yo les voy a pasar esto también en PDF. Vamos a ver un problema más interesante. A ver, voy a buscar un problema más interesante. Ya, este. Entonces, aquí vamos a anotar. Calcular el dominio de la siguiente función. F de x es igual a arcoseno de x al cuadrado menos 2x más 4 sobre x cuadrado menos 4, ya, más la raíz cúbica de x cubo menos 4x cuadrado más x más 6, ¿sí? Sobre, ahorita vamos a ver, sobre logaritmo en base 4 de x al cuadrado menos 9. Observen que este ya es un poco más larguito, ¿no es cierto? Pero no es complicado, van a ver. Ya, entonces vean, aquí tenemos en primer lugar una suma de funciones, ¿no es cierto? En este caso, vean, las funciones están siendo operadas, ¿verdad? Entonces, hay que hacer lo siguiente. Un momentito, a ver. Ya, me da un momento, por favor. Ya, continuamos. Entonces, en principio, a ver, tenemos una suma de funciones, ¿sí? Ahora, cuando tenemos funciones que están siendo operadas, vamos a trabajar de la siguiente forma. Primero hay que trabajar función a función. Vean, esta va a ser, la voy a llamar
F1, ¿sí? Esta va a ser F1. Esta otra va a ser F2. Y el denominador va a ser F3. Ahora, aquí hay que recordar lo siguiente. Cuando tengo, por ejemplo, suma de funciones o resta de funciones, o si tengo producto de funciones o división de funciones, ¿cómo se calcula para estos tres casos? ¿Cómo encuentro el dominio? A ver, ¿qué me puede decir? ¿Cómo encuentro el dominio de este caso, cuando hay operación entre funciones? ¿Quién sabe? Sus dominios tienen que intersectarse. Sí, exacto, tienen que intersectarse, ¿no es cierto? Entonces, si estoy sumando o restando funciones, tengo que intersectar los dominios. Si estoy multiplicando funciones, también tengo que intersectar sus dominios. Y si estoy dividiendo, también tengo que intersectar sus dominios. Pero en la división hay que restringir siempre el denominador, por si acaso, ¿no? El denominador siempre tiene que ser distinto de cero. Entonces aquí podemos decir lo siguiente, que tenemos que intersectar los dominios, ¿no es cierto? Ahora, para este otro, también hay que intersectar los dominios, pero hay que restringir lo siguiente, que F2 tiene que ser distinto de 0, ¿no es cierto? Esto lo voy a borrar, ¿no? Un momentito, ¿no es cierto? Queda claro, ¿no es cierto? Para la división, el denominador siempre tiene que ser distinto de 0, ¿sí? Un momento. Ya, entonces de esa forma, ¿sí? De esa forma tenemos que trabajar. Ahora nos vamos a enfocar en... Ya, primeramente, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Primero tendríamos que calcular el dominio de F1, el dominio de F2 y el dominio de F3, ¿no es cierto? Y luego intersectar, pero observen lo siguiente. Aquí estamos en el caso cuando hay división. Y cuando hay división, ¿qué se debe hacer? También se debe intersectar, pero tenemos que descartar el denominador, ¿no? Eso hay que hacer, ¿sí? Ahora, bien, vamos a trabajar, a ver, en otra página. Ya, entonces nos vamos a concentrar en primer lugar en el dominio de F1, ¿sí? En el dominio de F1. Ahora, el dominio de F1 es, bueno, primero anotaremos la función. F1 es igual a arcoseno de x cuadrado menos 2x más 4 sobre x cuadrado menos 4. Esa es la función. Ahora, ¿cómo calculamos el dominio de la función arcoseno? A ver, ¿cómo podemos calcular el dominio de la función arcoseno? ¿Alguien se acuerda? Lo de adentro tiene que ser mayor igual a 2 y menor igual a 1. Sí, es eso. ¿Cuál es tu nombre? A ver, para anotarte. Mancilla. ¿Pamela Mancilla? Sí. Ya tienes 2 puntos. Ya, está bien, entonces recordamos, ¿no es cierto? Si tenemos, por ejemplo, la función arcoseno, acá, de una función f de x, ¿cuál va a ser su dominio? El dominio es, bueno, va a ser entre menos 1 y 1, ¿no? Esa sería, bueno, la forma de calcular el dominio de la función arcoseno, ¿sí? Entonces, vamos a hacer cumplir esto nada más. En este caso, f de x es toda esta fracción. Entonces, ¿cómo haríamos cumplir? De la siguiente forma. Menos 1 menor igual a x cuadrado menos 2x más 4 sobre x cuadrado menos 4 mayor o igual a 1. ¿No es cierto? Listo. Y ya estamos restringiendo con eso, ¿sí? Ahora, ¿cómo resuelvo esta inecuación? Esto está más interesante, ¿verdad? Ya, entonces, cuando tengamos este tipo de inecuaciones, así cuando en el medio es una fracción y es medio complicado, hay que usar el siguiente axioma, que dice
lo siguiente. Si tengo menos a, un momentito, esto lo voy a usar, si tengo menos a menor o igual a p de x, digamos, ¿sí? Menor o igual a. ¿Cómo puedo resolver esto? Esto es sí, solo sí, menos a menor o igual a p de x, intersección con p de x menor o igual a. Entonces hay que trabajar con este axioma. Este axioma nos va a ayudar a resolver, ¿sí? Nos va a ayudar a resolver. Entonces, cuando vean este tipo de problemas, vean, menos a menor o igual a p de x, cuando p de x es así una fracción medio complicada, menor o igual a, entonces tienen que usar siempre este axioma, ¿sí? Siempre tienen que usar este axioma. Y esto les va a aparecer varias veces en problemas de dominios, cuando estamos trabajando con arcoseno y arcocoseno. Entonces, tenemos que hacer cumplir este axioma. Entonces, ¿cómo sería en nuestro caso? En nuestro caso va a ser menos 1 menor o igual a p de x, ¿no? P de x es todo esto. X al cuadrado menos 2x más 4 sobre x al cuadrado menos 4. Intersección, la misma función, ¿no es cierto? La misma función. X al cuadrado menos 2x más 4 sobre x al cuadrado menos 4 menor igual a 1. Sería así, ¿verdad? Vean, que estamos haciendo cumplir nada más este axioma. Ahora, ¿qué debo hacer? Debo resolver cada desigualdad, ¿no? Entonces nos vamos a concentrar en la primera desigualdad. Entonces, esto que se llame A, lo vamos a llamar, ¿sí? A mayúscula. Entonces, ya esto va a ser B mayúscula. Entonces, vamos a resolver inicialmente A, ¿sí? Vamos a resolver A. Ya. ¿Cómo resolvemos A? Como tenemos fracciones, todo lo vamos a llevar al primer miembro, ¿sí? Lo vamos a llevar al primer miembro. Entonces, tendríamos, bueno, vamos a hacerlo directo, ¿sí? Ya, no traen más. Menos 1 más, bueno, en este caso sería menos, ¿no? Porque va a pasar con negativo el otro lado. Entonces, tendríamos menos x al cuadrado menos 2x más 4 sobre el denominador, que es x al cuadrado menos 4. Eso es menor o igual a 0, ¿no es cierto? Esto está pasando al primer miembro. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo se resuelve una desigualdad fraccionaria? Tengo que llevar todo a una sola fracción y factorizar al máximo. Bien, entonces sumamos menos 1 con esta fracción. Y vamos a tener menos x al cuadrado más 4 menos x al cuadrado más 2x menos 4 sobre x al cuadrado menos 4. Un momento, esto lo voy a borrar. X al cuadrado menos 4 menor o igual a 0. Me va a quedar así, ¿no es cierto? ¿Qué se hace ahora? Tenemos que factorizar al máximo. Esto lo haré aquí. Hay espacio. Esto lo voy a hacer aquí. Ya, entonces factorizamos al máximo. Pero antes podemos simplificar, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener acá menos 2x al cuadrado más 2x. Solamente tengo eso, ¿no? Si cometo algún error, me lo van a hacer notar, por favor, ¿sí? Para que nos salga bien el problema. X al cuadrado menos 4 menor igual a 0. ¿Qué hacemos ahora? Lo que tenemos que hacer es factorizar al máximo, ¿no es cierto? Tenemos que factorizar al máximo. Entonces, factorizamos al máximo. A ver, ¿cómo podríamos factorizar? El numerador. Podemos factorizar 2x. Entonces tenemos 2x y en el numerador vamos a tener x menos x más 1 sobre, aquí ¿cómo podemos factorizar? Va a ser una diferencia de cuadrados, ¿no? Lo que tenemos ahí, x menos 2 por x más 2. Todo eso menor o igual a 0, ¿sí? ¿Se entiende, no es cierto? Hasta esta parte. Simplemente estamos factorizando para hallar los puntos críticos. Ahora, ¿cuáles serían mis puntos críticos? En el numerador inicialmente vamos a tener x igual a 0, x igual a 1, ¿verdad? Despejando de acá. Ahora en el denominador vamos a tener x igual a 2 y x igual a menos 2. ¿Se entiende, verdad? Simplemente estamos calculando los puntos críticos. De esa forma se trabaja. Ahora, en las rectas de Al, ¿cómo voy a dibujar estos puntos? Los tengo que pintar, ¿no es cierto? Porque aquí
tenemos menor o igual. Pero solo, tienen que suponer esto, que solamente voy a pintar los que están en el numerador. O sea, para 0 y 1 lo voy a pintar. Para el denominador no se pinta, ¿no? Por más de que tenga el igual. Eso deben saber por teoría de inecuaciones. Entonces, recordamos, ¿no? Los valores 0, 1, 2 y menos 2. Esos los vamos a llevar a las rectas de A. Entonces, tenemos lo siguiente. Ya, ¿cuáles eran los valores? Eran... estos no hay que pintarlos. Ya tenemos menos 2, 0, 1 y... Ay, me salió. Ya. 2. Esto lo voy a mejorar. Esto lo pintaré así. Ya, así. Ya. ¿Pero cuáles debo pintar? A ver. Vamos a ver. Debo pintar simplemente el 0 y el 1, ¿no es cierto? El 0 y el 1 nada más. Porque, bueno, están en el numerador. Ahora los del denominador no los pinto. Entonces, 0 y 1 nada más voy a pintar. Aquí. 0 y 1. Ya. ¿Qué hacemos ahora? Tenemos que hacer cumplir, ¿no? Ya. ¿En dónde reemplazamos ahora? ¿Dónde tenemos que reemplazar un valor? Puede ser en cualquiera de estos. Ya. En el que está factorizado podemos reemplazar. Bueno, en este vamos a reemplazar. ¿Qué valor podemos reemplazar? A ver. El 3, digamos, ¿sí? El 3. Aquí hay un valor que es 3. Ahí. Entonces, un momento. Ya. A ver, si reemplazamos el 3, aquí lo voy a hacer, lo voy a borrar. Ya, si reemplazamos el 3, aquí vamos a tener 6, ¿no es cierto? 6. Ahí tendríamos menos 3 más 1, menos 2. Sobre, aquí, 1, y aquí, 5, ¿no es cierto? Ya, entonces, esto tiene que ser menor o igual a 0. A ver, el signo nada más nos interesa, ¿no? ¿Qué signo va a tener? Negativo, entonces. Negativo es menor o igual a 0. Eso es verdadero, ¿no es cierto? Eso es verdadero. Entonces, ¿qué decimos? Que este intervalo es verdadero. Este va a ser falso, verdadero, falso, verdadero. Simplemente eso, ¿verdad? Estamos haciendo cumplir esas reglas. Entonces, todo esto se lo pinta. Esto también se lo pinta. Y esto también se lo va a pintar. Entonces, con eso ya habríamos calculado el conjunto de esa inecuación, ¿sí? El conjunto de esa inecuación. Ya. Ahora, ¿qué me faltaría? Me faltaría resolver la otra inecuación, ¿verdad? ¿Cuál es la otra inecuación? Es esta otra, es la inecuación B. Entonces, vamos a anotar la inecuación B. Ahora para B. Entonces aquí decimos para B. Para la inecuación B. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la inecuación B? También la vamos a resolver. Entonces anotamos la inecuación B. La inecuación B está dada por la siguiente forma. ¿Dónde está? A ver. Es, un momento. Aquí lo tengo. Ya, es esto. Es x al cuadrado menos 2x más 4 sobre x al cuadrado menos 4 es menor o igual a 1, ¿no es cierto? Vean. Menor o igual a 1, ¿sí? Entonces, el mismo procedimiento. Primero, lo llevamos todo a un miembro. Vamos a tener x al cuadrado menos 2x más 4. Lo voy a operar directamente, ¿sí? Entonces tendríamos menos x al cuadrado más 4 sobre x al cuadrado menos 4 menor o igual a 1. Sería así, ¿verdad? Estoy operando directamente. Vamos a simplificar términos y factorizar de una vez. Entonces, podemos simplificar, vean. Podemos simplificar x al cuadrado con menos x al cuadrado. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar menos 2x más 8. Si factorizo el 2, ¿qué me quedaría? Me va a quedar menos x más 4, ¿no? Sobre x menos 2 por x más 2. Esto es menor o igual a 0. Aquí debería anotar 0, si se dan cuenta. Porque ese 1 ya ha pasado, ¿no? A restar. Eso debería ser 0, ¿sí? Eso va a ser 0. Ahora se dan cuenta, ¿no? Con práctica ya hay que hacerlo así directamente. Hay que trabajar directamente. Ahora, ¿cuáles serían los puntos críticos? X es igual a 4. También x es igual a más menos 2. Estamos extrayendo del denominador. Ahora, el 4 no va a estar pintado porque está en el numerador, ¿es cierto?
y los de abajo no van a estar pintados, ¿sí? Porque tenemos bueno, están en el denominador. Anotamos esos puntos en la recta. Ya. Menos 2, 2 y 4. Ya, entonces el 4 tiene que estar pintado. Menos 2 y 2 no tiene que estar pintado. Reemplazamos en 0. A ver, en 0. Bueno, en 0. Simplemente nos interesa el signo, ¿no? A ver, vamos a hacer cumplir. Aquí vamos a hacer cumplir. Con x igual a 0. A ver, ¿qué tenemos? Arriba vamos a tener positivo, ¿no es cierto? Porque 0 más 4 me genera un valor positivo. Abajo vamos a tener 0 menos 2, negativo, ¿no? Arriba, ¿qué vamos a tener? 0 más 2, 2. Eso es positivo. Ya. Menor o igual a 0. Ahora, aquí tenemos menos por menos. Más entre menos, negativo es menor o igual a 0. Es verdadero, ¿no es cierto? Un valor negativo siempre va a ser menor o igual a 0. Entonces, ¿eso qué significa? Que esto es verdad, falso, verdad, falso, ¿verdad? Entonces, simplemente marcamos lo que está con verdad. Esto es verdad. Y esto es verdad. ¿Se da cuenta, no? Cómo estamos trabajando. Listo. Hasta aquí, ¿alguien tuviera alguna duda o pregunta para poder ya proceder a intersectar? Pregunta, ¿no? Si tiene alguna duda. Ya. Creo que sí he entendido, ¿no? Lo que estamos haciendo. Bien, ¿qué hacemos ahora? Vean. Lo que he calculado ha sido la solución de A y la solución de B. Pero ¿qué debo hacer para calcular el dominio de F1? Intersectar estos dos. Entonces, debo intersectar el conjunto A y la solución del conjunto B. Debo hacer eso, ¿no es cierto? Entonces, procedemos a intersectar, ¿sí? ¿Y eso qué me va a generar? El dominio de F1 me va a generar, ¿sí? El dominio de F1, lo que estoy buscando. Entonces, aquí decimos lo siguiente. Ahora decimos lo siguiente. F1 va a ser la intersección de estos dos conjuntos, ¿no? Entonces dibujamos esos dos conjuntos. Aquí vamos a dibujarlos. Aquí tenemos lo siguiente. Primero voy a dibujar este, que sería desde infinito hasta menos 2. Y desde 0 hasta 1. Desde 0 hasta 1. Y desde 2 hasta el infinito. ¿Sí? Ya. Ahora dibujo este otro conjunto. Entonces eso lo voy a dibujar acá. Eso lo voy a dibujar ahí. Ya, entonces está desde menos 2 a 2, como pueden ver. Desde menos 2 a 2 voy. En intervalo, bueno, están abiertos, ¿no? El menos 2 y el 2. Menos 2 y 2. Y también está partiendo desde dónde? Desde 4, ¿no? Desde 4 hasta el infinito. ¿Sí? Ya. Esto lo voy a extender, ¿sí? Para entender mejor. Esto lo voy a extender hasta acá. Bien, entonces el dominio de F1, aquí el dominio de F1, ¿qué va a ser? La intersección, habíamos indicado, de esos dos conjuntos, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ver cuál es la parte común, ¿no? Porque la intersección es la parte común nada más de los dos conjuntos. Entonces analizamos, ¿sí? Vamos a analizar aquí, por ejemplo, ¿qué es lo común? Aquí, si se dan cuenta, no hay nada común, ¿verdad? Aquí no hay nada común, porque aquí hay un intervalo, aquí no hay nada. Ahora, menos 2 y 2. ¿Qué sería lo común? Que están vacíos, ¿no? No hay nada común tampoco, ¿sí? No hay nada común. Aquí tampoco hay nada común. Aquí sí hay algo común, vean. Desde 0 hasta 1 abierto. Hay algo común. Ahora, bueno, aquí tampoco hay nada común. Aquí tampoco hay nada común. Pero desde el 4 hasta el infinito sí hay algo común, ¿no es cierto? Entonces, vamos a anotar acá. Ahora, vean. Si tengo un intervalo abierto y este cerrado, entonces, ¿cómo debería ser el intervalo? Abierto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque, bueno, aquí digamos está vacío y aquí está lleno. Eso significa que no son comunes, por eso está abierto, ¿sí? Y eso va a ir hasta el 1. Pero aquí también va a estar abierto, porque vean, aquí está abierto y aquí está cerrado. Entonces, anotamos de 0 a 1, ¿no? Listo, van a estar abiertos. Se entiende esta parte, ¿no es cierto? Si ven un abierto y un cerrado, entonces siempre tiene que ser abierto, ¿sí? Ahora, aquí no hay nada. Aquí, vean, está cerrado y cerrado. Entonces, eso tiene que ser cerrado. 4. Y esto va hasta el infinito. Por tanto, este sería el dominio de F1. Entonces, aquí vamos a anotar con amarillo. Entonces, decimos que el dominio de F1... Bueno, el dominio de F1 va a ser esto nada más, ¿no?
Todavía no lo vamos a anotar en intervalo. Sí, Sí, disculpe. sí, dime. ¿No están cesados? 0 la y 1 primera. están cerrados. 0 y 1, estos dos. Sí. Y por arriba. A ver, a ver. Ah, En la cierto. operación Sí, sí. Tienes razón. Ya. Esto sería cesado, ¿verdad? Sí. Eso me ha faltado. Gracias por la observación. Entonces, esto sería cesado también, ¿no? Porque ambos son cesados. Ya. Listo. Este es el dominio de F1. ¿Se entiende, verdad? Lo que hemos calculado. Ya. Lo dejamos esto. ¿Sí? Lo vamos a dejar ahí. Porque tenemos que intersectar, ¿no? Con el otro dominio. ¿Ya? Eso lo dejamos. Entonces, vamos a ver qué estamos haciendo, ¿no? Vamos a volver al problema inicial. Ya tenemos el dominio de F1, ¿sí? Pero aquí vamos a aclarar antes. Ya, está bien, es el dominio de F1. Ahora voy a analizar toda esta función, ¿sí? Voy a analizar toda esta función, porque estas dos también están en operación, vean. Esas dos se están dividiendo, ¿no es cierto? Se están dividiendo, ¿sí? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Lo que vamos a hacer ahora es... lo que vamos a hacer es analizar esa función. Vamos a analizar esa otra función. Entonces, vean lo siguiente. Ahora, vamos a analizar esta función. Entonces, ya tenemos el dominio de F1. Vean lo siguiente. Vamos a analizar la otra función. La otra función es la siguiente. Es raíz cúbica de x al cubo menos 4x al cuadrado más x más 6 sobre logaritmo de 4 sobre x al cuadrado menos 9. Es esa función, ¿verdad? Es esa función. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vean que un momentito. Vean que están en división, ¿no es cierto? Entonces, esta va a ser la función f2 y esta va a ser la función f3, ¿sí? Bien, ahora aquí, ¿cuál sería el dominio de toda esta función? Va a ser la intersección, ¿no es cierto? Sería el dominio de f2 intersectado con el dominio de f3. Pero, ¿qué valores voy a descartar? Voy a descartar los valores que hacen 0 al denominador. Entonces, ¿qué digo? Que debo descartar lo siguiente. Todo el denominador, que sería logaritmo de, bueno, en base 4 de x al cuadrado menos 9 igual a 0. ¿Se entiende esta parte? ¿Qué estoy diciendo con esto? Que el dominio de esta fracción va a ser la intersección de ambos dominios, ¿no es cierto? Calcula el dominio del numerador y también el dominio del denominador, que sería la función f3. Listo, los intersecto, pero debo descartar los valores que hacen 0 al denominador, porque no existe la división entre 0. Entonces, ¿cómo descarto esos valores? Entonces, todo esto lo igual a 0, ¿no es cierto? Todo el denominador. Por eso estoy diciendo menos esos valores. ¿Se entiende, verdad, esta parte? Eso es importante para una fracción. Entonces, de esa forma estaríamos restringiendo también el denominador. El denominador para poder restringir, ¿no es cierto? Para que no exista la división entre 0. Ahora, nos vamos a enfocar en F2, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo restringo la función 2? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Cómo restringo la función 2? No tiene restricciones, ¿no es cierto? Eso es correcto. ¿Por qué no tiene restricciones? Porque la raíz es cúbica. Exacto. No para. Exacto, ¿no es cierto? Porque cuando una raíz tiene... Sí, cuando una raíz tiene índice... cuando una raíz tiene índice impar, no existe ninguna restricción, ¿no? Las restricciones en radicales simplemente se las realiza en funciones, bueno, en radicales con índice par. Entonces, el dominio de F2, ¿cuál sería? A ver, ¿quién me responde? El dominio de F2. Todos los reales. Exacto, ¿no? Todos los reales. Cuando no hay restricción, significa que son todos los reales. Sí, eso es importante. Perfecto. El dominio de un polinomio de cuarto grado, ¿cuál sería? Bueno, ¿cuál sería el dominio de un polinomio de cuarto grado? A ver, ¿quién me responde eso? También, ¿no es cierto? Todos los reales, ¿sí? De cualquier polinomio, el dominio siempre va a ser todos los reales, ¿sí? Listo, ya está entonces para esto. Ahora, el dominio de F3 calcularemos. Entonces decimos, el dominio de F3. Ya, ¿cómo calculamos el dominio de F3? Recordamos aquí, que lo siguiente, vean, si tengo el logaritmo, ¿sí?
el logaritmo de cualquier base, la base, digamos, de una función f de x. ¿Cuál sería la función del logaritmo? A ver, ¿quién me responde? ¿Cuál sería el dominio? Tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Mayor o igual a 0? Solo Mayor nada más, ¿verdad? mayor. Mayor nada más, sí, porque no, la función logaritmo no admite valores que sean 0, ¿cierto? Ahora, el logaritmo de 0, ¿a qué es igual? A ver, por ejemplo, si quiero esto. ¿A qué sería igual eso? ¿Quién me responde? A ver, por puntos extra. Menos infinito. Menos infinito, Menos infinito. ¿verdad? Es fácil de darse cuenta, vean, aquí les voy a explicar eso. Ven, aquí tenemos los ejes X y Y. ¿Cuál es la...? Bueno, el logaritmo tiene una asíntota, ¿no es cierto? Bueno, el logaritmo de X, digamos. El logaritmo de X. Y igual al logaritmo de X. Eso sería así. Vean, la gráfica sería así. Sería... Así es, ¿no es cierto? Ahora, yo quiero el logaritmo de 0. O sea, X igual a 0. Vean, cuando X es 0, ¿el valor dónde está yendo? A menos infinito, ¿no es cierto? Entonces, de esa forma pueden darse cuenta, ¿no? Bueno, esto es algo extra, ¿no es cierto? Le pueden sacar un screen si quieren esto. Lo voy a borrar, ¿sí? Ya. Entonces, de esa forma se hace eso. Es un análisis pequeño, ¿no? Que hay que saber también. Ya. Ahora, continuamos. Entonces, hay que saber esto, ¿no es cierto? Entonces, en nuestro caso, ¿cómo sería? El argumento es x al cuadrado menos 9, ¿no es cierto? Aquí vamos a anotar la función f3 para que no se confunda. f3 es igual a logaritmo en base 4 de x al cuadrado menos 9. Ya. Entonces, ¿cómo sería el dominio de f3? Va a ser todo el argumento mayor a 0. Entonces tenemos x al cuadrado menos 9 mayor a 0, ¿no? Qué sencillo. Resolvemos esta desigualdad. Hallamos los puntos críticos, x menos 3 y x más 3 van a estar factorizados mayor a 0. Los puntos críticos son x igual a 3 y menos 3, ¿no es cierto? Los llevamos a una recta, ambos puntos críticos. Entonces marcamos la recta real, menos 3 y 3, ambos están abiertos por si acaso. Reemplazamos ahora en esta desigualdad, el 0. A ver, si reemplazamos el 0 acá, vamos a tener menos 9, ¿es mayor a 0? Eso es falso, ¿no? Entonces esto es falso, verdad y verdad. Entonces esto estaría pintado y esto también estaría pintado. ¿Se entiende, no? Sencillo, ¿no? Para el logaritmo. Bien, ya estaría, ¿no es cierto? Ya tenemos el dominio de f3, pero ¿qué nos falta? A ver, ¿qué me puede decir? ¿Qué nos falta? Ya tenemos, ¿ve? El dominio de f que son los reales y el dominio de f3. Exacto. Nos faltaría restringir esto. Exacto, ¿no? Restringimos. Entonces, aquí, para la restricción está dada por el logaritmo en base 4 de x al cuadrado menos 9. ¿Cómo hacemos eso? Simplemente tenemos que calcular, tenemos que resolver la ecuación en x. ¿Cómo se resuelve? Anotamos el argumento, x cuadrado menos 9. ¿Cómo pasaría esto? Sería 4 a la 0. ¿Estamos en lo correcto? ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? Propiedades básicas de logaritmos. Entonces, ¿qué vamos a tener? X, ¿a qué va a ser igual? X al cuadrado va a ser igual a 10, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué valores tenemos que restringir? X más menos raíz de 10. ¿Se entiende, no? Entonces, voy a intersectar estos dos dominios, ¿no es cierto? ¿Y qué valores les voy a descartar? Estos valorcitos, ¿no es cierto? Más menos raíz de 10, porque con estos valores esto se transforma en, bueno, esto se va a hacer 0, ¿no es cierto? Por eso hay que descartar. ¿Se entiende hasta esta parte, verdad? Si tienen alguna duda, pueden hacerla ahora. ¿No hay dudas? Oh, sí, esta restricción va a funcionar para todos los ejercicios que tengan logaritmos, ¿no? Claro, no siempre cuando hay logaritmos. Por ejemplo, si aquí había un polinomio, eso lo debería haber igualado a 0 también, ¿no es cierto? ¿Comprendes lo que te digo? Sería para todas las fracciones, divisiones. Exacto, para todas las funciones que están en el denominador. Si aquí, digamos, hay un arcoseno, igual el arcoseno tengo que igualar a 0. En vez del logaritmo, anoto el arcoseno, ¿no es cierto? Si hay un polinomio, aquí también anoto el polinomio. Si hay una raíz, aquí anoto la raíz. ¿Verdad? Ya, ¿Se entiende, no? Listo, ya. Ya tenemos todo. Ok. Vean, dime. En cualquier operación para que no sea igual a 0, lo tenemos que igualar a 0 para que el denominador no sea igual a 0. Exacto. De esta forma, pero siempre No recordar. importa si es polinomio, logaritmo, seno, coseno. Exacto. Tienes mucha o varias razón. facturas.
No, siempre que sea este mismo procedimiento. Mira, el dominio del numerador intersecta con el dominio del denominador, menos el denominador igualado a cero. Aquí ya no me interesa, no puede ser aquí una raíz, puede ser un polinomio, puede ser arcoseno, seno, coseno. ¿Entiendes, no? Sí, Oxy. Ya, listo. ¿Alguien más? ¿Alguna duda que tuviera? Ya, espero que estén entendiendo esto, ¿no? De todas formas, igual les voy a mandar problemitas resueltos. Ya. Listo, ya tenemos todo. Ok. Vean, dime. Una consulta. La restricción geométricamente, ¿qué representa? La restricción. eh, Esa ya, restricción del denominador geométricamente, ¿qué representa? bueno, simplemente geométricamente, a ver, ¿cómo podemos explicar que, bueno, estamos trabajando en el campo de los reales, ¿no es cierto? Eh, eh, el cálculo uno que estamos viendo, el análisis matemático, está en el campo de los reales, ¿sí? Ahora, si, por ejemplo, trabajo con valores, digamos, que lo hagan cero, en este caso, ¿qué vamos a tener? A ver, vamos a tener una indeterminación, porque aquí si tengo un valor cualquiera, digamos, a sobre cero. ¿Esto qué es igual? Esto es infinito, ¿no es cierto? Esto es infinito, pero nosotros no estamos trabajando, digamos, con... No estamos trabajando, digamos, con... tenemos que trabajar con puros valores reales, ¿sí? Que no sean infinitos. Entonces, es por eso que estamos restringiendo. Ahora, geométricamente, ¿qué puedes representar? Puedes representar una asíntota, tal vez, ¿no? Eso depende de la función que tengamos, ¿sí? En este caso, si podemos graficar, podemos ver, ¿no es cierto? Podemos ver qué generamos, ¿sí? Esa sería la respuesta. Gracias, profe. ¿Ya? ¿Alguien más? Ya. Ya, vamos a continuar. Eh, ya, un momentito, ¿sí? Estén un momentito. Ya tenemos todo, si se dan cuenta, ¿sí? Ya, ya, ya tenemos todo. Eh, ya, denme un momentito, por favor. Ahorita vamos a continuar. Zulema. Present, teacher. Ok. Daniel. Daniel Montes. Josué. Present teacher. Ok. Nicolás. Ya, van a disculpar, ¿sí? Continuaremos. Ahora, ya tenemos todo, si se dan cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vean, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que intersectar el denominador con el numerador con el denominador, ¿no es cierto? Ya tenemos, vean, ¿cuál es el dominio del numerador? ¿Cuál es el dominio del numerador? A ver, ¿cuál es, muchachos? ¿Cuál es? ¿Están ahí? Los reales aquí. Los reales, ¿no es cierto? ¿Cuál es el dominio del denominador? Es todo esto, ¿no es cierto? Entonces, hay que hacer cumplir esto nada más, ¿sí? Haremos cumplir eso. Ya, aquí lo vamos a hacer cumplir. Un momentito. Aquí. Ya. Entonces, a ver. Pero está sencillo, vean. ¿Cómo sería? Vean. El dominio de F2 intersectado con el dominio de F3. A ver, ¿cuál sería la intersección? ¿Qué me puede decir? A ver, por puntos. Dominio de F3. Eso nada más, ¿no es cierto? ¿Cuál es tu nombre? Maraya Claure. ¿Perdón? Maraya Araya. Claure. Sí. Ya. Listo. Tienes razón. Está bien tu respuesta. Cuando estamos intersectando un conjunto con todos los reales, la intersección siempre va a ser el mismo conjunto, ¿sí? Entonces, esta sería toda la intersección, ¿no? Entonces, vamos a tener acá, vean. Entonces, la intersección va a ser desde menos infinito a menos 3 hasta 3, ¿verdad? Es eso, ¿no es cierto? Pero ¿qué me faltaría ahora, muchachos? ¿Qué me faltaría? Lo dejo así, la intersección, no me faltaría algo. Tengo que descartar estos puntos, ¿no es cierto? Entonces aquí nomás ponemos
tenemos menos x igual a más menos raíz de 10. Listo. Ese va a ser el dominio de ¿qué? De toda la fracción, por si acaso, ¿sí? Este es el dominio de toda la fracción. Ahora, ¿qué me faltaría? ¿Con qué debo intersectar esto? A ver, ¿con qué debo intersectar todo esto? Con el dominio del arcoseno. Exacto, con este dominio que he calculado, ¿no es cierto? Con este dominio, el dominio de F1. Entonces, recordamos, el dominio de F1 es este, ¿no es cierto? Es todo esto, ¿no? Es todo esto, ¿sí? Es todo esto. Entonces, lo que voy a hacer ahora es copiar, ¿no es cierto? Todo esto, ¿sí? Vamos a proceder a copiar todo eso y vamos a anotar acá, ¿ya? Entonces, aquí vamos a anotar lo siguiente. Ya, a ver, un momentito. A ver. Ya. El dominio, ya, así sería, ¿no? Vean, el dominio de F, el total va a ser el dominio de F, ¿a qué va a ser igual? Va a ser el dominio de F1 intersectado con el dominio de F2 intersectado con el dominio de F3 menos esos valorcitos que estábamos descartando, ¿no es cierto? Que eran x igual a más menos raíz de 10. Observen que todo esto ya lo tenemos, ¿no es cierto? Esto nos faltaría. Entonces, el dominio de F1, eso vamos a anotar en primer lugar. A ver, vamos a recordar cuál era el dominio de F1. El dominio de F1 es de 0 a 1 y de 4 a infinito. Ya. De 0 a 1, de 0 a 1, ¿no es cierto? De 0 a 1. Y de 4 a infinito. Ya, todos cerrados, ¿no? Listo. Ese es el dominio de F1, ¿sí? Ahora el resto, que es todo esto, también ya lo tenemos. Sería de menos 3, bueno, desde menos infinito a menos 3 y de 3 a infinito. Eso vamos a anotar. Entonces aquí lo anotamos eso. De menos 3. Ya, eso está abierto. Y desde 3. Desde 3. Sería así, ¿verdad? A ver, vamos a revisar. Si es eso. Ahora, menos esos valorcitos. Menos x igual a más menos raíz de 10. ¿Verdad? Eso, por una parte. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué hacemos? Entonces, intersectamos, ¿no es cierto? La parte común nada más. ¿Qué va a ser la parte, qué va a haber en común en todo esto? Bueno, entonces, vean, lo común sería desde 4 nada más, ¿no? Desde 4. Desde 4 hasta infinito, ¿sí? Listo. Ese sería entonces el dominio, ¿no? De la función. Dominio de la función. Entonces, menos, pero... Bueno, en este caso, ya, menos x igual a más menos raíz de 10. Ya. Pero aquí también hay alguna observación. Raíz de 10 es menor a 4 o es mayor a 4. Menor. Menor, entonces eso va a estar por aquí, ¿no es cierto? No me interesa entonces anotarlo. ¿Se dan cuenta, verdad? ¿Por qué no voy a anotar? Porque esos valores se están descartando ya aquí. Pero si estuviera por aquí, digamos, nos debería anotar. Entonces, eso no lo anoto. Ahí. No lo voy a anotar. Entonces, el dominio, ¿cuál va a ser de la función? El dominio de la función va a ser x mayor o igual a 4. Ese sería el dominio, ¿no? Ahora podemos anotar de otra forma. En 4 cerrado a infinito abierto. ¿Verdad? De esa forma. ¿Se entiende, verdad? ¿Alguna pregunta o duda? ¿Alguien tuviera alguna pregunta o duda sobre este problema? Ya, espero que hayan entendido, ¿sí? Estas son dos notaciones por si acaso, ¿no? Que se pueden usar, ¿ya? Bien, vamos a ver otro ejemplo. A ver. A ver, esperen un momento. Ya, hasta esta parte vamos a ver lo que son dominios, ¿sí? Veremos lo que son rangos ahora. Les voy a pasar también ejercicios
resueltos la parte de dominios, o voy a grabar unos videos donde esté resolviendo más problemas de dominios, ¿sí? A ver, vamos a ver ahora para rangos, ¿sí? A ver. Este problema, vamos a ver. Calcular. Ya, entonces para el rango ustedes saben, ¿qué es el rango? El rango siempre es el conjunto del eje Y, ¿no es cierto? Tenemos que encontrar todos los valores del eje Y para que la función sea real, ¿no es cierto? Es eso nada más. Entonces ahora, ¿cómo se calcula el rango de una función? ¿Cómo se calcula el rango de la función? A ver, ¿quién me puede decir? Despejando X. Exacto, ¿no es cierto? Despejando X sería la forma más conveniente. Pero en algunos casos no se puede despejar X, ¿no es cierto? Entonces, en algunos casos es imposible despejar X. ¿Y qué se hace? Se grafica, ¿no es cierto? Pero en este caso, vean, en este caso, ¿se podrá despejar X? Sí se puede, ¿no es cierto? No está tan complicado. Entonces, en vez de anotar f de x, vamos a anotar y, vean. Y es igual a 4x sobre x cuadrado más 1, ¿verdad? X cuadrado más 1. Entonces, multiplicamos, vean, vamos a despejar x, entonces vamos a tener y x cuadrado más y igual a 4x. Esta es una ecuación de segundo grado, ¿no es cierto? Lo vamos a llevar a su forma normal, y x al cuadrado menos 4x más y igual a 0, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería? ¿Cómo despejamos? Usando la fórmula de segundo grado, x es igual a menos b, b sería menos 4, entonces 4 nada más menos b cuadrado, que sería menos 4 al cuadrado, menos 4 veces a, que sería y, por c, que sería y, sobre 2 veces a, me dice la fórmula, ¿no? Entonces, sobre 2 veces y. ¿Están de acuerdo? Sí, ¿verdad? Va a ser eso, ¿no es cierto? Va a ser eso. Una vez que se tenga despejada la función, hay que restringir con lo que sabemos. Ahora, ¿cómo voy a restringir? A ver, ¿quién me explica en qué parte voy a restringir? ¿Dónde debo de restringir? A ver, ¿quién me responde? Cantidad radical. Exacto, ¿no? En el radical y el denominador nada más, ¿no? Entonces empiezo a restringir primeramente el radical, ¿no es cierto? El radical nada más inicialmente. Entonces, ¿cómo restringo? Esto lo voy a simplificar. Sería 16 menos 4 y cuadrado mayor o igual a 0. ¿Está correcto? Sí, ¿verdad? Todo esto tiene que ser mayor o igual a 0. Ahora, ¿cómo restringo el denominador? ¿Esto qué tiene que ser? Esto tiene que ser distinto de 0 nada más, ¿no? Porque no existe la división entre 0, eso habíamos dicho. Entonces, menos y igual a 0. ¿Se entiende eso? ¿Verdad? Bien, resolvemos esta desigualdad. ¿Cómo vamos a hacer para resolver esto? Entonces aquí tendríamos lo siguiente. Puedo factorizar 4, ¿no es cierto? 4. Si factorizo 4 tengo 4 menos y cuadrado mayor o igual a 0. Listo, los puntos críticos, ¿cómo serían? Este 4 se puede desaparecer, ¿no es cierto? Porque voy a dividir entre 4. Entonces tengo 2 menos y por 2 más y igual a 0. ¿Cuáles son los puntos críticos? Y igual a 2 y igual a menos 2. Los llevo a una recta real. Entonces aquí lo vamos a llevar a la recta real. Menos 2 y 2. Ya. Perfecto. Va a ser así. Ahora, a ver, con el 0 vamos a analizar. Vamos a analizar con el 0. Ya, el 0 va a estar acá. Entonces, a ver, si aquí se pasa el 0, 16 mayor a 0, verdadero, ¿no? Entonces estaría acá. Pero ¿qué me falta ahora? Restringir este 0, ¿no? Entonces aquí digo menos y igual a 0. Listo. ¿Se entiende, no? Lo que estamos haciendo es sencillo. Primero hay que despejar x y luego hay que trabajar como si fuera el dominio nada más. Ahora, ¿cómo escribo entonces la respuesta? Entonces, el rango de la función, aquí vamos a meter el rango de la función, aquí es igual, va a ser cerrado en menos 2 hasta 2 cerrado. ¿Menos qué valor? Menos 0 nada más, ¿no? Menos 0. Y esa sería la respuesta. ¿Alguna pregunta sobre este problema?
¿Alguna pregunta, muchachos? Sobre esta parte. Ya. Listo. Eso para este problema. Ya. Ahora vamos a ver otro problema, ¿sí? Para hallar rangos. A ver, este problemito vamos a ver. Dice hallar el rango. Hallar el rango. F de x es igual a 3x más 2 sobre x menos 1. X pertenece a 3 medios a 5. Ya. Ya. Este tipo de problemas es especial, ¿sí? Porque, vean, me están pidiendo calcular el rango en este dominio. Vean, cuando aparezca lo siguiente, x pertenece a 3 medios a 5, bueno, aquí ya me está diciendo, ¿no? Esto significa que es el dominio, porque me está diciendo que x pertenece, ¿no? En este intervalo. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace la resolución de este tipo de problemas? Hay que construir esta función, ¿sí? Hay que construir esta función. Entonces, para construir esta función, para este tipo de problemas, hay que concentrarse en hacer aparecer una x nada más. Entonces, ¿qué puedo hacer para que en esta expresión aparezca una sola x? Debo usar algún artificio, ¿no es cierto? Entonces, vean lo que vamos a hacer para que aparezca una sola x. Vean, aquí tengo f de x es igual a, vean, ¿qué puedo hacer para que aparezca una sola x? Voy a factorizar el 3 inicialmente, vean, el 3, x, ¿qué tendría acá? Más 2 tercios, ¿no es cierto? Sobre x menos 1. Ahora, la x que tengo que hacer aparecer puede estar en el numerador o en el denominador, en cualquier parte, ¿sí? Pero solamente tiene que aparecer una sola x para ese tipo de problemas. Ya, ¿qué puedo hacer ahora? ¿Cómo puedo eliminar una x? A ver, vean lo siguiente. Esto es 3. Aquí tengo x, ¿vean? Voy a generar el mismo denominador. Entonces, ¿qué hago para generar el mismo denominador? Aquí es esto, 1. Y le sumo 1 más 2 tercios, ¿no? Más 2 tercios sobre x menos 1. Ahora, vean lo que pasa. Aquí tengo 3. Y este 3 lo voy a multiplicar por x menos 1. Por x menos 1. Ahora acá, 1 más 2 tercios, ¿qué es igual? Eso es 5 tercios, ¿no es cierto? 5 tercios por 3, eso es 5 nada más. Y x menos 1 se va a distribuir en ambos sumandos. ¿Verdad? Ahora esto, observen, se va a ir. ¿Qué me va a quedar finalmente? Vean, f de x es igual a 3 más 5 sobre x menos 1. Ahora, ¿cuántas veces aparece x? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuántas veces aparece x en la función? Aparece una sola vez. ¿Ves? Una sola vez, ¿no? ¿Se entiende lo que estoy haciendo, no es cierto? Hay que usar algún artificio para hacer aparecer una sola vez x. Entonces, observen que con este artificio ha aparecido una sola vez. Ahora, no me interesa, ¿no? Si está en el numerador o en el denominador. Lo importante es que aparezca una sola vez, nada más, ¿sí? Entonces, ya estaría con eso, ¿sí? Eso lo dejamos ahí. Ahora nos vamos a concentrar en este dominio. ¿Qué me decía el dominio? ¿Qué me dice esto? Me dice que tenemos el dominio siguiente. Que tenemos 3 medios menor o igual a x menor o igual a 5, ¿sí? Tenemos eso. Ahora, bueno, esto representa esto, ¿verdad? Es el dominio. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Hay que generar esta expresión en este intervalo. Entonces, ¿cómo podemos generar esta expresión? Hay que hacer lo siguiente. Tenemos que trabajar en esta desigualdad. Inicialmente, vean, voy a restar menos 1 a toda la desigualdad. Van a ver por qué. Resto menos 1. Resto menos 1. Entonces, ¿qué tendríamos? ¿Qué tendríamos? Vean, 3 medios menos 1, ¿qué es igual? Eso es 1 medio. Menor o igual a x menos 1. Menor o igual a 5 menos 1 es 4. Como que ya está formándose, ¿no? Pero observen. X menos 1 tiene que estar en el denominador, ¿no es cierto? Tiene que estar en el denominador. Ahora, ¿qué pasa si a todo esto lo elevo a la menos 1 en una doble desigualdad? Sucede lo siguiente.
cuando tengo esto, se van a invertir, ¿no es cierto? Pero se van a intercambiar de lados. Vean, entonces tendría lo siguiente. Tendría un cuarto menor o igual a 1 sobre x menos 1 menor o igual a 1 medio. ¿Se entiende esta parte? ¿Se entiende lo que estoy haciendo en esta parte? Al elevar a la menos 1, obviamente voy a obtener la inversa, ¿no? Esto sería 2. Esto sería 2. Porque la inversa de 1 medio es 2, ¿no es cierto? ¿Tiene alguna duda sobre esta parte? A ver, si tiene alguna duda, dígame para que lo explique mejor. ¿Se entiende, verdad? Hay que hacer eso nada más, cuando estamos elevando a la menos 1. Se van a intercambiar de posición, pero con su inversa. Si aquí tengo 4, entonces un cuarto, pero a la izquierda. Si aquí tengo un medio, la inversa de un medio es 2. Y la inversa de x menos 1 es 1 sobre x menos 1. Observen que ya se está transformando a esta función. ¿Qué me faltaría? Multiplicar por 5. Multiplica por 5. Entonces, si multiplicamos por 5, ¿qué vamos a tener? 5 cuartos menor o igual a 5 sobre x menos 1 menor o igual a 5 por 2 es 10. ¿Qué me faltaría ahora? ¿Qué me falta? Sumar 3. Porque aquí aparece un 3. Entonces, si sumamos 3, vamos a tener lo siguiente. 5 cuartos más 3 es 17 cuartos. Menor o igual a 3 más 5 sobre x menos 1. Menor o igual a 10 más 3 es 3. Ahora les pregunto, ¿todo esto a qué es igual? Todo lo que he marcado con amarillo, ¿a qué es igual? Y, ¿no es cierto? Entonces, aquí anotamos. 17 cuartos menor o igual a y menor o igual a 13. Por tanto, ¿qué sería esto? ¿Qué va a ser todo esto? El rango de la función. ¿Sí he entendido lo que estoy haciendo? ¿Se entiende, verdad? Eso debo hacer cuando me dan un intervalo, como en este caso, cuando me están dando el dominio. ¿Qué debo hacer? Debo hacer aparecer una sola x. Ya bueno, ahí ya debo ser creativo, ¿no? Con el artificio que mejor puedo usar, ¿no es cierto? En este caso ha sido eliminar la x del numerador, ¿no es cierto? Ya han visto que simplemente estoy formando. Siempre hay que trabajar con una sola x. Hay que formar la función en el dominio, ¿no es cierto? En ese dominio. ¿Alguna pregunta o duda que tuviera hasta esta parte? ¿Nadie tiene dudas? Dime. Que hay ejercicios con máximo entero. Vamos a hacer eso. ¿Con el ingeniero han hecho problemas con funciones especiales? Aún no. Ya, eso vamos a hacerlo cuando estemos en funciones especiales, ¿sí? No se preocupen, vamos a hacer eso. Ya, pero ¿alguien tuviera alguna duda sobre esta parte? ¿Sobre este problema o sin otra duda? Sí, una pregunta. Dime. Sí, dime. Cuando nos dan el dominio, cuando nos dan el intervalo del dominio, Sí. ¿tenemos que usar siempre esta técnica o hay otra técnica que también nos puede ayudar? He revisado algunos problemas del ingeniero y obviamente nos da el intervalo del dominio, Ya. pero usando esta técnica no me sale porque usando una aplicación de graficación Ya. no sale el rango correcto. Entonces quería saber si hay otra técnica para poder usar. Bueno, este sería un método analítico, ¿no es cierto? Un método, estamos usando ecuaciones y todo eso. Ahora, otra técnica sería graficando, ¿sí? Sería graficando. A ver, vean lo siguiente, les voy a enseñar algo. ¿Saben manejar GeoGebra? Bueno, no es complicado, vean. Aquí lo tengo instalado en mi compu. Aquí vamos a entrar. Vamos a graficar. Van a ver, no es difícil. También les ha dado la tarea al ingeniero con GeoGebra, creo, ¿no? GeoGebra. Aquí está. Ya. Van a ver que graficando debería salirnos lo mismo. No sé por qué no habrá salido la misma. Bueno, no sé por qué no habrá salido en ese problema. Bueno, no te ha salido, ¿no? Pero vamos a verificar. Van a ver. A ver, está cargando, creo. No entra. GeoGebra. Qué raro, no quiero entrar. También se puede trabajar por web. ¿Dónde está? Aquí. GeoGebra.
GeoGebra. No sé por qué no quiero entrar. Voy a revisar. A ver, vamos a entrar por acá. Ya. Vean. Aquí vamos a hacer. Un momento, está cargando. Ya. La función, ¿cuál es? A ver. La función es la siguiente. Es 3x más 2 sobre x menos 1. Vean, en el GeoGebra se hace esto. Si quieren graficar, aquí nomás anota. 3x, era 3x más 2. Más... Ay, un momento. Estoy diciendo... Ya, era 3x más 2. Ahora todo esto está siendo dividido. ¿Dónde está? Todo está siendo dividido. ¿Dónde está la división acá? Ya. Un momento. Estoy haciendo mal. A ver, aquí está mi GeoGebra, ya abierto. Ya. Un momento, está cargando. Un momento. Vamos a manejar esto. Ya, ahora sí. Vean. Este es el GeoGebra, para los que no conocen. Entonces esto los puedo ir a graficar, vean. La función que tengo es 3x más 2, ¿no es cierto? Todo está siendo dividido entre x menos 1. ¿Sí? Todo está siendo dividido entre x menos 1. Ya, 3x más 2 entre x menos 1. Ahora, aquí me falta. No, esta no la quiero. Ya. ¿En qué intervalo me está dando? Entre 3 medios y 5. Vean. Esto es para toda la curva, ¿no? Pero aquí puedo hacer lo siguiente, vean. Puedo hacer esto, vean. 3 medios menor a x menor a 5 ahora, ¿no es cierto? A ver. Sí, es así. ¿Dónde está? Ya. Vean, me tendría que dar la gráfica de eso. A ver. Vean, esta es la gráfica. Esta es la gráfica, vean. De 3x más 2 sobre x menos 1 entre 3 medios a 5. Ahora, aquí tendríamos que ver, ¿no es cierto? Aquí tendríamos que ver el valorcito. A ver. Vamos a ver. Aquí, vean. Si entro en esta pestaña, puedo poner en configuración y en el eje Y digo. Ahora, las... aquí es. ¿Dónde está? La distancia. Puedo decir que aparezca entre 1 o entre 0,5. Vean. No, es 0,5. Vean. ¿Se dan cuenta, no? Ya. Ahora, ya, veamos entonces. Vean. Para este valor, ¿cuál valor sería? Vean, vamos a ver con esto. Aquí también voy a anotar 0,5. 0,5. Ya. Vean. Este valor, ¿qué valor es? Ese valor es el inicial. Si ven, el inicial es 3 medios. Ahora, para 3 medios, tengo que... Bueno, estos 3 medios, ¿no es cierto? Y acá ven 5. ¿Dónde está? Acá. 3 medios y 5. Un ratito, esto se me ha... Ya, listo. Ahora, ¿de qué valor a qué valor tiene que estar la función? Vean, de 17 cuartos a 13. 17 cuartos es el mínimo, 13 es el máximo. Entonces, veamos. Observen, cumple, vean. Aquí está 13. Ahora, este valor, vamos a analizarlo, nos acercaremos. Ya, está por aquí, vean. Voy a ¿dónde está? Aquí. Lo voy a volver más pequeño, a ver, 0,25. Ya, vean. ¿Desde qué valor empieza en el eje Y? ¿Qué me puede decir? 4,25, ¿no es cierto? Ahora, ¿a qué es igual 17 cuartos? ¿Qué es igual 17 cuartos? A ver, divida en fracción, en decimales. 4.25. ¿Se cumple? ¿Se cumple, muchachos? Vean. Sí. 4,25 hasta qué valor? Vamos a ir acá. Hasta 13 tiene que ser, ¿no ve? Hasta 13. Entonces, ¿qué significa eso? Que está bien, ¿verdad? Hemos calculado bien. ¿Sí he entendido lo que estoy haciendo? Sí, ¿verdad? Entonces, de esa forma. Entonces, han visto que este método, bueno, general, bueno, lo que vi, sí, sí funciona, ¿no? No sé por qué al compañero no
no lo habrá dado. Tal vez hizo algo mal, pero este sería el método más factible, ¿no es cierto? Ahora, si quieren, pueden graficar. Pueden graficar. No es complicado esta gráfica. No es complicado, ¿sí? ¿Alguna pregunta o duda sobre este problemita? Muchachos, ¿alguna pregunta o duda? Ya, ninguna, ¿no? Pero han visto, ¿no? Se puede graficar en GeoGebra. ¿Les ha explicado el ingeniero qué tipo de tarea van a hacer en GeoGebra? No, ¿No les ha explicado? pero Ya, supongo que les va a decir el ingeniero, pero básicamente se trabaja de esta forma, ¿sí? Si tienen alguna duda de GeoGebra me dicen nomás, les voy a explicar con gusto, ¿sí? Bien, ¿alguien tuviera alguna duda? Ya. Ya, ¿qué les quiero decir? Ya, vamos a quedar ahí, ¿sí? Vamos a quedar ahí por hoy. Vamos a hacer lo siguiente. Les voy a mandar un video donde haya unos 2 problemas más de dominio y uno de rango, ¿ya? Y bueno, les voy a dar una práctica, que sería la práctica para la siguiente semana. ¿Alguien tuviera alguna duda? ¿Alguna duda, muchachos? ¿cómo le vamos a mandar la práctica? Ah, ya. Voy a crear un Classroom, ¿sí? Pero esto les quiero decir, por favor. Para el Classroom, entren con un correo donde esté su nombre completo, ¿sí? O sea, su nombre completo y sus 2 apellidos. Porque algunos ponen un nombre o solamente el apellido. Entonces yo quiero que primero estén los apellidos, ¿no es cierto? Y el nombre, ¿sí? ¿Me entienden sobre esa parte, no? Porque algunos solamente ponen un nombre, algunos ni siquiera ponen un nombre, ¿no? Creo que ponen su apodo o no sé qué ponen. Pero les voy a mandar entonces el link del Classroom. Entonces van a ingresar con un correo donde tengan su nombre completo, ¿sí? Eso lo voy a hacer en la tarde, ¿sí? ¿Alguna pregunta más? ¿Una duda? Ya. Una pregunta más. Bueno, les quiero preguntar algo, ¿no? ¿Están de acuerdo si empezamos a las 11? Y así podemos pasar hasta la 1. ¿Pueden en ese horario, muchachos? ¿O tienen alguna materia en ese horario? ¿Sí? ¿Están de acuerdo todos, muchachos? De 11 a 13 podemos pasar. Tengo choque. Clase. Sí, no se puede, tengo choque. Tenemos clases. Ya. Y los días, a ver... o de 3 a... No voy a poder. ¿Y de 3 a 5 pueden o también tienen algo? Está bien en este horario. Ya, vamos a mantenerlo, ¿sí? Vamos a mantenerlo. Ya. ¿Qué más les quiero decir? Ya, solo eso. A ver. Ya, ahí quedamos entonces, ¿sí? Vamos a mantener el horario entonces, ¿ya? ¿Qué más les quiero decir? Ya, solo eso. ¿Tienen alguna duda más? Ahí vamos a quedar. Una consulta. ¿Sí? ¿Hasta qué hora va a ser la entrega del trabajo o hasta qué fecha, por favor? Una semana les voy a dar, ¿ya? Si hoy les mando, digamos, hasta el siguiente jueves, ¿no es cierto? Hasta la medianoche del jueves. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, está bien. Sí. Ya, perfecto. Ya. Entonces les voy a mandar problemas ya resueltos y también les voy a grabar un video donde explique otros problemitas. ¿Están de acuerdo, no? ¿Con eso? Sí. Ya. En eso quedamos entonces, ¿sí? Esto también les voy a mandar, ¿ya? Ya. Entonces nos desconectamos y nos estaríamos viendo en las siguientes clases. Ya, hasta luego entonces. Ya. Hasta la siguiente semana. Está bien, Oxy. Listo, listo. Listo, hasta luego. Luego.